¿Qué tal, amigos? El superciclo de inteligencia artificial ahora podría estar reorganizando la política macro. Y quiero explicaros qué puede ocurrir a continuación. ¿Vale? Lo quiero explicar de forma clara y sin complicaciones. Es una idea que he extraído de algunos expertos en macro que sigo y que creo que nos dan un poco de pistas de lo que está ocurriendo en este momento. Porque tampoco tienes que ser economista ni tener un máster en finanzas para entenderlo. ¿Vale? Imaginaros que todo el sistema financiero ahora se está reorganizando como un gran equipo para que una cosa muy concreta funcione a toda máquina, ¿vale? Y es esa enorme inversión en inteligencia artificial. En muchos vídeos he hablado de cómo sabemos que hay un bloque de países que están peleándose o están en esa carrera tecnológica por ver quién domina la inteligencia artificial, quién tiene esa capacidad computacional, etcétera, ¿no? Y eso es algo que sabemos que está ocurriendo, es un hecho. Y si entendemos eso, el futuro de los próximos meses de este año, pues se vuelve un poco más predecible, ¿vale? En el fondo hay un concepto sencillo, ¿vale? Sería como una especie como de ese código universal en el que todos los sistemas complejos del mundo, ya sean biológicos, físicos, financieros, intentan producir la máxima inteligencia posible, la máxima productividad, los máximos recursos con la menor cantidad de energía, ¿vale? Intentan ser eficientes. Los mercados de capitales no son diferentes. Y ahora mismo la inteligencia artificial es como ese gran imán que está atrapando y reorganizando mucha de esa política económica que estos bloques saben que tienen que dominar de cara a quién, a dominar al resto del mundo, a los sistemas de pagos, a la tecnología, a la guerra, todo está conectado, ¿vale? Entonces, si entendemos esto, podemos empezar a ver una serie de patrones que están ocurriendo. La mayoría de la gente sigue pensando que la inteligencia artificial es solo una historia de tecnología, ordenadores, chips. Pero no. Ahora, como digo, está convirtiéndose en un motor principal que está dictando decisiones de gobiernos, de bancos centrales. ¿Vale? Y todo lo que veis, un dólar débil, petróleo más barato antes de la guerra, acuerdos con China, leyes sobre criptomonedas, son herramientas que sirven a un único objetivo. Y es que ese dinero siga fluyendo hacia esa gran transición tecnológica a la que nos quieren llevar a todos. ¿Vale? Te guste o no, es lo que viene, se han puesto de acuerdo, están trabajando en ello y es lo que quieren implementar. Entonces, pensemos, ¿por qué los gobiernos no pueden recortar deuda? ¿Por qué no pueden meterse en austeridad económica? Sabemos que Estados Unidos tiene que refinanciar casi 10 billones de dólares de deuda en 2026 y otros tanto en 2027. Los intereses que paga el gobierno ya representan el 13,8% creo de todo lo que gastan y va a subir a 18,8% en 10 años. Matemáticamente es imposible apretar los tornillos. Si suben los tipos, que eso es algo de lo que mucha gente habla después de la guerra, subida de tipos porque viene inflación y tal, la deuda se hace aún más cara. Si recortan gasto, la economía se frena y la espiral empeora. La única salida que tienen es potencialmente tener una represión financiera, dejar que la economía crezca en términos nominales, es decir, con algo de inflación, que la inflación vaya reduciendo poco a poco el peso de la deuda sobre el PIB y que el sistema siga rodando sin quebrarse. Y eso mismo es lo que hicieron pues, en 1946, 1955, después de la Segunda Guerra Mundial. La deuda cayó del 119% al 60% del PIB, mientras la inflación hacía todo el trabajo sucio. Entonces, aquí viene lo práctico, ¿no? ¿Cómo los inversores normales podrían intentar beneficiarse? Porque sabemos que en este camino que están tomando bancos centrales, especialmente Estados Unidos, necesitan un dólar débil de forma deliberada. Y eso es algo que incluso Trump ya hablaba en su campaña política antes de ser elegido para este segundo mandato. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan que el dólar esté débil? Porque los grandes compradores de bonos estadounidenses a largo plazo, los bancos centrales extranjeros, los fondos de pensiones como los japoneses, las aseguradoras asiáticas, solo compran a lo grande cuando el dólar se deprecia. Para ellos un dólar fuerte les destroza y la rentabilidad de su moneda local. Así que el gobierno estadounidense tiene incentivos, tiene que permitir y en parte provocar
que el dólar se debilite para que esos compradores vuelvan y los tipos de interés a largo plazo no se disparen, ¿vale? Tienen un problema de deuda, no lo van a solucionar, solo pueden ir reduciéndolo haciendo este tipo de ingenierías financieras. Lo mismo pasa con el petróleo. La energía barata es clave para producir más inteligencia artificial por cada kilovatio. Los centros de datos de inteligencia artificial son básicamente máquinas que convierten energía en inteligencia. Si el petróleo sube, todo se encarece, desde la factura de la luz hasta los márgenes de las empresas. Por eso hay un interés enorme en resolver acuerdo de botella, el tema Irán, Venezuela, el tema del estrecho, que ahora lo tienen controlado, que sí, que no, que llega a un acuerdo, que no. Si se resuelven, el precio del Brent pues seguramente va a bajar. Podemos llegar a lo mejor a 70, 80, no lo sé, en torno a agosto. Y eso, para la gente de a pie, significa gasolina más barata, etc. Justo antes de elecciones de medio mandato que vienen en noviembre. Además, hay que estabilizar la cadena de suministro de chips. Casi toda la tecnología de vanguardia se fabrica en Taiwán, que está a 90 millas de China. Nadie quiere una guerra que destroce esa cadena de suministro. Por eso se está cocinando seguramente un acuerdo silencioso. Ahora Trump va a visitar al Xi Jinping, llegarán a algún tipo de acuerdo, Estados Unidos se queda con la tecnología más avanzada, China tiene acceso a otro tipo de tecnología, o a lo mejor más antigua, o le favorecen algo, o materiales, y ambos lados seguramente eviten un conflicto porque les interesa. El chino se va a su casa y dice que ha ganado con un yuan más fuerte y que además tiene no sé qué problema y soluciona su problema de deflación que tiene ahora mismo en China. Y Trump se va a Estados Unidos y dice que va a hacer una reindustrialización, aranceles o lo que sea. Seguramente después de este acuerdo que viene, pues, vamos a ver algo ruidoso, pero habrán llegado a algún pacto que beneficie a ambas partes. Este acuerdo podría tener varias patas claras, ¿no? Por un lado, energía, igual llegan a un acuerdo por el que Irán pues, se soluciona en 2-3 meses, Venezuela vuelve a producir, el petróleo baja a 70, China cede por otro lado algo a Estados Unidos, empiezan a llegar los barcos de petróleo a China, que es lo que ellos necesitan. Luego, por otro lado, pues algún tipo de cooperación de divisas, nunca sabe, ¿no? Japón siempre es el primero él es el que está más alineado. Y a menudo sube tipos con apoyo del Tesoro americano, están coordinados siempre, ¿no? Entonces, por ahí pueden hacer algo. A China le interesa que su yuan se aprecie, pero de forma controlada. Y por otro lado, los bonos, pues seguramente la prima baje, ¿no? O lo tengan medio controlado, porque unos bonos muy altos no les benefician a Estados Unidos, especialmente, que quiere colocar toda esa deuda, ¿vale? Entonces, todo esto, ¿quién lo está orquestando? ¿Quién lleva el timón? Pues el secretario de Tesorería de Estados Unidos, Bessent, que es un experto en bonos y en mercado de divisas. Sabe perfectamente que su trabajo es vender deuda al mundo entero. Y para eso necesita traer de vuelta a Japón y a China, que son los grandes compradores de esa deuda. El precio que paga es un dólar más débil. Y ellos están de acuerdo con eso. Quieren un dólar débil. Nos lo están diciendo constantemente. Todo esto tiene que estar bastante avanzado, especialmente para principios de septiembre. ¿Por qué? Porque comienza la campaña electoral. Y ahí necesitan mostrar resultados. Bolsa subiendo, o nuevos máximos, energía barata y una economía que se siente bien para los votantes. Además, recordar que hay dos grupos importantes que financiaron la victoria de 2024 de Trump y que ahora esperan resultados, porque si no van a perder cierto control. La industria de criptomonedas invirtió más de 250 millones. Los grandes inversores tecnológicos Silicon Valley también estaban a saco donando en la campaña y en la nominación de Trump. Si los mercados no responden y las acciones y las criptos no suben, pues esos apoyos pueden empezar a desvanecerse, para desaparecer, ¿no? Del lado republicano, que son los que se la juegan ahora con el Congreso, Senado y tal. Entonces, ¿qué puedes hacer una persona normal que invierte sus ahorrillos? Pues por un lado tenemos que estar muy atentos a ese dólar, como estoy mostrando aquí, y es clave ver que se mantenga por debajo de esos máximos que hemos tenido los últimos meses. ¿Vale? Eso aseguraría seguramente un mercado alcista. Y mantiene esta tesis viva. De lo que quieren hacer es seguir endeudándose, pero tipos bajos, dólar bajo, etcétera, para que todo el mundo esté feliz.
Y luego, por otro lado, tenemos que estar muy atentos del rendimiento de los bonos. Si no rompe al alza de forma sostenida, pues el plan está funcionando. Si empieza a romper, se complica. Y daros cuenta que ahora está un poquito elevado mientras grabo este vídeo, razón por la que creo que podemos tener algún tipo de parada técnica, susto en este rally, que no significa ya el crash, simplemente significa pequeña corrección en una tendencia alcista, sería muy normal. Entonces, en este vídeo que estamos hablando de macro, no estoy hablando de análisis técnico, si esta tesis se cumple, y debería cumplirse porque por pura matemática y por incentivos de los gobiernos es que no tienen otra opción, lo más probable es que veamos bolsas haciendo máximos más adelante, hacia finales del año, un dólar débil, porque eso favorece, ya sabéis, a todos los que hemos mencionado, pero además también favorecería a Bitcoin, criptomonedas, otras monedas internacionales, ¿vale? Y energía barata, lo que ayude al consumo y a las empresas y haga que el pueblo esté feliz antes de ir a las urnas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues obviamente hay que estar expuesto al tema de inteligencia artificial porque ya sabemos que estamos potencialmente en un superciclo. Les interesa a los gobiernos, les interesa a los donantes de los gobiernos y les interesa a todo el mundo básicamente. Eso no quita que obviamente pues tengamos algún tipo de turbulencias y tal. Vienen salidas a bolsa OpenAI, Anthropic, que ya lo hemos hablado muchas veces. No me sorprendería una corrección, pero sí que sé que puede venir euforia loquísima. Y no podemos olvidar el tema de los criptoactivos, especialmente Bitcoin, si sabemos que el dólar potencialmente va a seguir bajando. Y ya no lo está diciendo BlackRock y todos estos personajes que quieren tokenizar absolutamente todo, que quieren meterlo todo en un blockchain de Ethereum o lo que sea, ¿no? Obviamente, si tú tienes activos en dólares, pues es posible que sigan perdiendo valor por esa devaluación, que parece que es una demolición controlada, necesitan que un dólar esté débil y sobre todo pues habría que estar diversificados, ¿no? En el sentido de que no quieres tenerlo todo puesto en la misma cesta, ¿vale? Pero en fin, yo creo que si observamos el dólar y controlamos bien los tipos, más o menos vamos a ser capaces de entender hacia dónde se dirigen los mercados y dónde están las oportunidades. Desde un punto de vista macro, sin hablar de análisis técnico. En fin, yo esto lo veo claro, el sistema financiero se está reorganizando para que la inteligencia artificial siga avanzando a toda pastilla, todos tienen incentivos. No es caos, es un plan. Este año, los próximos meses, seguramente sea una prueba de fuego, porque si el dólar baja y los bonos largos se mantienen estables, pues todo encajaría en este plan, ¿vale? Y el macro, pues no se estaría equivocando. Y esa es un poco la tesis de aquí hacia esas elecciones y finales de año. Que eso no quita que vengan sustos, que vengan correcciones, que pueden ser oportunidades, que es lo que estamos analizando en otros vídeos, más a corto plazo, zonas donde esperamos reacción, etcétera, ¿vale? Pero aquí quiero explicar la visión macroeconómica, que es diferente a la visión trading a corto plazo, swing trading, el muy corto plazo, etcétera. Vale, si os ha gustado esta aplicación, es clara, práctica, ya sabéis, darle me gusta, suscribiros, activar la campanita, compartir con amigos, porque en los próximos meses vamos a seguir vigilando juntos todos estos indicadores para ver si se cumplen o no, se rompe la visión macro o no, ¿vale? Así que comentad abajo, decidme qué opináis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y mucha suerte con vuestras inversiones. Hasta luego.